Iniciar el día de hoy con la escuela dominical, a ver qué Dios nos tiene preparado para este día, ¿verdad? Pongámonos atentos y que Dios abra nuestros oídos espirituales. Vamos a iniciar, voy a hacer una oración y así comenzamos. Bendito Dios Santísimo, Jehová de los ejércitos es su nombre, dice la Escritura. Padre, le doy gracias nuevamente, Señor, por permitirme estar aquí, Señor. Gracias por la bendición de que estén mis hermanos aquí. Prepare nuestros corazones, Señor. Háblenos, Padre mío, por medio de su palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la vida, por la salud. Y porque, como dice su Escritura, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Sea bendito su nombre, Señor, su majestad reconocida en todo el universo, Señor, porque usted es el único, Señor, que lo merece. Dios, creador de todas las cosas, Señor, por su bendición y su misericordia estamos aquí esta mañana. Le damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a iniciar el día de hoy. Solamente para hacer un poquito de memoria de la semana pasada, vimos que ya Daniel nos habla acerca de las 4 bestias. Estamos a punto de terminar el capítulo 7, mis hermanos. El día de hoy, si Dios lo permite, lo vamos a terminar y vamos a comenzar con el capítulo 8. Empezamos a hablar ya acerca del anticristo, de la guerra que va a traer sobre el pueblo de Dios. Vimos por ahí en los últimos versículos de Daniel que dice que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y algo importante ahí en el versículo 25, capítulo 7, dice: y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Esto es 3 tiempos y medio. Dijimos que esos 3 tiempos y medio equivalen a ¿cuánto tiempo? ¿A cuánto tiempo? 3 años. 3 años y medio. Gracias, hermano. 3 años y medio. Y si se le va a dar poder durante 3 años y medio para que cree y derrote a los santos del Altísimo y cree ese poderío. Dijimos que el cuarto reino, la 4ª bestia, representa al Imperio Romano, el cual en los últimos tiempos se va a unir, se va a fusionar con 10 reyes, con 10 países, con 10 reinos para guerrear contra el Altísimo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dijimos que dura? Bueno, hemos hablado de 70 semanas, las 70 semanas proféticas de Daniel. Eso es lo que concretamente trata el libro de Daniel, ¿sí? Y dijimos que en la última semana, en la semana 70, se va a cumplir todo eso, tanto el rapto como la gran tribulación, o sea, la batalla de Armagedón, y la segunda venida. Al término de la semana 70 va a venir el Señor a reinar. ¿Cuántos años dijimos? 1000 años. 1000 años, como dijéramos, en una primera etapa, y al paso de esos 1000 años, cuando entregue el reino al Padre, vimos ahí los versículos la semana pasada, cuando entregue todo dominio al Padre, entonces se van a unir uno solo, siendo uno solo, Dios todo en todos, y entonces va a comenzar el reino eterno de Cristo. ¿Qué va a pasar en el reino del milenio? Los santos van a reinar con Cristo, pero muy importante, el mensaje de Dios, el Evangelio, va a seguir su camino, va a seguir funcionando, va a seguir vigente. Hombres, mujeres, niños, ancianos, seres humanos han muerto hasta el día de hoy sin conocer la palabra de Dios, muchos otros sin arrepentirse. En el reino del milenio eso va a ser una segunda oportunidad para quienes vivieron y murieron sin conocer al Señor.
los que dentro de ese milenio se les dé a conocer el reino de Dios y lo acepten, van a pasar al reino eterno, pero los que no, van a ir al infierno. Entonces, ¿cuánto tiempo dijimos que una semana? ¿Cuántos días tiene? Tiene 7, ¿no? Día por año son 7 años. ¿Cuánto tiempo va a durar la gran tribulación? Lo acabamos de ver, un tiempo, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. Pero ¿qué va a suceder antes de la gran tribulación? ¿Qué va a suceder? El arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento del pueblo de Dios, donde van a entrar judíos como gentiles. Son pueblo de Dios, adoptado por Dios, la rama injertada en el olivo, los gentiles, ¿verdad? Entonces, en esos 3 años y medio va a ocurrir el arrebatamiento. Y una vez que el Señor se haya llevado todo su pueblo, entonces va a venir la gran tribulación. Dijimos que nosotros debemos esforzarnos por entrar en ese arrebatamiento, en esa primera resurrección de la que habla la Escritura. Porque dice que contra los que vayan en la primera resurrección, la muerte segunda ya no tendrá nada que ver con ellos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, vamos a comenzar el día de hoy aquí en este punto. Apocalipsis, vayan a Apocalipsis 13, versículo 7, y luego vamos a ver el 17. Nos vimos la semana pasada, fue casi lo último que vimos. Y recordando que hay una separación, hay que hacer una separación ahí en Daniel capítulo 7. Apocalipsis capítulo 13, versículos 7 y 17. Versículo 7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿A quién se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos? Al anticristo, ¿verdad? Y luego el versículo 17 dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. También lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Van a venir tiempos de grande angustia, como nunca se han visto y como nunca más se volverán a ver. Así lo menciona Mateo capítulo 24, ¿verdad? ¿Y qué vimos dentro de esas grandes cosas increíbles que van a suceder? Literalmente, ¿qué vimos que van a hacer los padres con los hijos? Los van a comer. Los hijos a los padres, imagínense ustedes. Bueno, el versículo que acabamos de ver de Daniel dice que ese anticristo va a procurar cambiar los tiempos y la ley, dice, ¿verdad? Esto parece tener un sentido general y no una aplicación al calendario religioso. Debe notarse que la Escritura no dice que el anticristo llegue a realizar su propósito. Dice que intentará cambiar, dice que pensará cambiar los tiempos y la ley, ¿verdad? O sea, pensará en ejecutar dicho plan. El período de hegemonía, de reinado del anticristo es tiempo y tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. ¿Sí? Ahora vamos a ir, bueno, a la luz de pasajes como este que acabamos de leer en Apocalipsis 13, 7 y 17, no hay ninguna razón exegética que impida atribuirle a esa expresión de tiempo y tiempos y medio tiempo, no hay ninguna razón exegética que impida atribuirle 3 años y medio. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 11, versículos 2 y 3. Aquí vamos a ver algo muy, muy importante, muy impresionante. Apocalipsis capítulo 11, versículos 2 y 3. Y ahí vamos a pasar al siguiente capítulo, que sería el 12, pero primero vamos 11, 2 y 3. Apocalipsis capítulo 11, versículos 2 y 3. Versículo 2.
Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuánto tiempo dijimos que equivalen los 42 meses? 3 años y medio. Sí, es la misma, es el mismo tiempo, solamente relatado en meses. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Está hablando del tiempo de la gran tribulación. Por eso dice, y ellos hollarán la ciudad santa. Van a atacar directamente contra Jerusalén. Versículo 3. Y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Repito lo que hemos dicho otras veces. Si leemos solamente por leer, sin tener el conocimiento, no lo podemos entender. Está hablando el versículo 2 acerca de 42 meses, y el 3 habla acerca de 1260 días. Daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Esto es como haciendo penitencia. Mis hermanos, en el contexto del Nuevo Testamento, por allá en el año 100, en aquellos entonces, hay que recordar que nuestro calendario no es el calendario de ellos. Ellos llevan el calendario judío. Nosotros llevamos el calendario gregoriano. ¿Sí? Entonces quiero decirles que en aquel entonces están muy cerca uno del otro. Lo que pasa es que con el paso de los años, 10, 20, 30, 100 años, 1000 años, aunque sean minutos, se van haciendo meses y posteriormente cambia. Pero quiero decirles que en aquel entonces los meses eran de 30 días. Hoy nosotros tenemos meses de 30 y de 31, y algunos de 26 y otros de 28, que es febrero, ¿no? Entonces, en aquel entonces no había, porque nuestro calendario no regía en aquel entonces. El calendario judío, los meses son de 30 días. Aún sin embargo, en la actualidad, aún los mismos judíos han tenido que adaptarse a este calendario que llevamos nosotros, por razones de negocios, por razones de tiempos, de escuelas, ¿sí? Porque no pueden llevar ellos su calendario con el resto del mundo. Entonces se adaptan al calendario que llevamos nosotros. Entonces vamos a hacer una cuenta por ahí. Si alguien tiene su celular, puede tomar su calculadora y hacer una cuenta. Dice que, bueno, ya vimos que 42 meses equivalen a 3 años y medio. Y si tenemos 42 meses, mis hermanos, de 30 días, ¿qué respuesta nos da 42 meses por 30 días? 1260. Estamos hablando del mismo tiempo, mis hermanos. Miren, el versículo 2 habla de 3 años y medio en meses. Y seguidamente el versículo 3 habla de 3 años y medio en días. Es la misma fecha, es la misma cuenta. ¿Se acuerdan por qué el Señor les hablaba por parábolas a sus discípulos allá cuando el tiempo de su evangelio, en el Nuevo Testamento? ¿Por qué les decía que les hablaba por parábolas? Para que algunos escuchando no entendieran, porque el mensaje iba dirigido a los apóstoles. Aquí tenemos algo parecido, mis hermanos. Acabamos de leer, no sé si la semana pasada, un verso por ahí de la Escritura que dice: el que lee, entienda. Nosotros hoy tenemos, mis hermanos, esa virtud de conocer la palabra por medio de la revelación que el Señor le ha dado a otros hombres esforzados y valientes. Estamos hablando del mismo tiempo. ¿Por qué de un versículo a otro cambia de meses a días? Precisamente por eso, porque la Escritura, pudiéramos decir que no es para que todo el mundo la entienda, es para que la interprete el pueblo de Dios, para que la entienda el pueblo de Dios, porque está dirigida al pueblo de Dios. ¿Sí?
Bien, ahora vamos a ir a Apocalipsis 12:6, un capítulo adelante. Dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Son versículos muy profundos. En su momento, como les dije, analizaremos, el día que Dios lo permita, el libro del Apocalipsis y entenderemos a cabalidad esto. ¿Por qué habla de la mujer? Dice que tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Son los otros 3 años y medio. O sea, son los primeros 3 años y medio del rapto. Si se fijan, es el mismo tiempo, 1260 días. Y 1260 días nos van a dar 7 años. El capítulo 13, versículo 5, ahí mismo, un capítulo más, Apocalipsis 13:5. Y se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿A quién? Al anticristo. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Acabamos de ver en los primeros versículos del capítulo 13 de Apocalipsis que dice que se le dio autoridad para vencer a los santos del Altísimo y para actuar por un tiempo y tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. Y aquí nos vuelve a dar los mismos 3 años y medio, pero en meses, 42 meses. Son las mismas fechas, son los mismos tiempos. Acuérdense, no hay un solo versículo en la Escritura que se contraponga con otro. Solamente lo que nos hace falta es desglosarlo, desmenuzarlo, que nos ayuden a ir entendiendo paso a paso los versículos. Bien, vamos a continuar. Daniel capítulo 7, vamos a leer los versículos 26 y 27, acercándonos ya al final del capítulo. Daniel 7, 26 y 27. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Acercándonos al final del capítulo 7, a la revelación que Jehová Dios le dio a Daniel respecto de su plan para con los gentiles. Pero se sentará el juez, pero se sentará el Dios Altísimo, Jehová Dios Altísimo, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿A quién? Al anticristo. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Por qué menciona eso? ¿Quién va a reinar con Jesucristo cuando venga? Los santos. Por eso dice que le va a ser dado el pueblo a los santos del Altísimo. Y luego dice, cuyo reino es eterno. ¿De quién? Del Altísimo. Y todos los dominios le servirán y obedecerán. Esa expresión, pero se sentará el juez, es la misma que vimos en el versículo 10, que significa que el juicio tomó su lugar, o sea, el tribunal entró en sesión. No más que del versículo 10 habla del anciano de días, ¿sí? Pero es la misma expresión. El juicio es aquí descrito solamente en cuanto a su relación con la destrucción del cuerno pequeño, que es el anticristo. La destrucción del cuerno pequeño ocurre cuando la duración de tiempo y tiempos y medio tiempos llega a su final, es decir, al final de la gran tribulación. Ese acontecimiento coincide también con la segunda venida de Cristo en la tierra. ¿Sí? Daniel dice que el cuerno pequeño será destruido y arruinado hasta el fin, o sea, completa y absolutamente. Esa destrucción y ruina es descrita con las siguientes frases o palabras del versículo 20 de Apocalipsis 19. Dice, y la bestia
fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Vamos a entender esa parte. Y la bestia y el falso profeta, ¿de quiénes está hablando este versículo en la Escritura? ¿Qué hizo? Leímos la semana pasada en otros versículos. ¿A quién le dio su poder la bestia? Al cuerno pequeño, al falso profeta, el que habló grandes cosas en contra de Dios. Entonces dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Ampliamente podemos leer, Satanás el diablo fue apresado y con él el anticristo. ¿Y a dónde fueron lanzados? Fueron lanzados, fíjese la expresión, vivos. Fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con azufre. No más, nunca más atormentar, nunca más extraviar al pueblo de Dios. Ahora viene Jesucristo a su reinado eterno y reina con sus santos. Acuérdense que Apocalipsis también nos habla acerca de 12,000 de cada tribu de Israel. 12,000 por 12, por cada una de las tribus, nos dan 144,000. Esos 144,000 van a ayudar a nuestro Señor Jesucristo en el reino eterno. Inmediatamente después de la destrucción del anticristo, el Señor Jesucristo establecerá su reino mesiánico e histórico. ¿Qué va a haber ahí? Va a haber paz, va a haber justicia, va a haber santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sí? Entonces el Mesías manifestará su gloria dentro de la estructura de la historia, 1000 años y después eternamente. Ese reinado de Cristo no fue inaugurado en su primera venida, sino que lo será cuando el Señor venga con poder y con gloria. Mateo dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, dice, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Para qué? Para reinar, ¿verdad? Los versículos 13, 14 y 27 de este capítulo que estamos por terminar hablan claramente de la inauguración del reino de Cristo, no de su conclusión, sino de la inauguración del reino. Los versículos muestran que este reino será un gobierno glorioso en el que todos los pueblos servirán a Cristo, algo que no ha ocurrido aún en nuestros días en lo que concierne a su gobierno espiritual, pero que será verdad cuando Él venga para establecer su reinado terrenal después de la destrucción del anticristo, ¿verdad? Entonces los santos, tanto judíos como gentiles, poseerán el reino porque les será dado, lo acabamos de leer. Y el reino que será establecido es descrito como algo eterno. ¿Y qué significa eterno? Que se puede destruir o no se puede destruir. El reino eterno es indestructible. Entonces Dios va a cumplir todas las promesas hechas a Abraham y a su descendencia, porque acuérdense que muchos no vieron cumplida la promesa, murieron antes. Lo habla Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Que por fe hicieron aquello aunque no alcanzaron a ver la promesa, pero eso no significa que no se vaya a cumplir, ¿verdad? Jesucristo se sentará en el trono de David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lo dice Lucas en 1:33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vamos a ver el versículo 28, Daniel capítulo 7, versículo 28. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos se turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Dice que sus pensamientos se turbaron y su rostro se demudó.
¿Se imaginan el rictus de su cara de la impresión de haber recibido estas interpretaciones, estas visiones? Las palabras del versículo 27 concluyen la interpretación que le fue dada por el ángel a Daniel. Tanto la visión como su interpretación causaron una profunda impresión en Daniel. ¿Cuántos años tendría Daniel para este entonces? ¿Se acuerdan que dijimos? 89, 90 años. Daniel había tenido el privilegio de ver de manera simbólica lo que Dios hará con los imperios del mundo. Dios le reveló a él. Acuérdense, dos hombres a los cuales el Señor les dijo que eran muy amados. Uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento. Hablamos de Daniel en el Antiguo Testamento y de Juan en el Nuevo Testamento. Solamente, y no es que no haya amado a todos los demás apóstoles, no es eso. Pero algo sucedió con estos hombres, que fueron los únicos que hay registro que el Señor les haya dicho que eran muy amados. Pero curiosamente, no digo que por casualidad, curiosamente para nuestro entendimiento, a estos dos hombres fue a los que Dios les reveló lo que iba a suceder en los tiempos finales. ¿No les parece impresionante eso? Los tiempos de los gentiles comenzaron con la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. Daniel aparece en escena por allá alrededor del 565 al 553, que es cuando escribe su libro. Bueno, llegarán a su final cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores establezca su reino glorioso en la tierra. El reino del Mesías es aún futuro, porque según Daniel 7 será establecido después de la destrucción del cuerno pequeño, y eso no ha sucedido, ¿verdad? Eso no ha sucedido. Históricamente todavía no ocurre. Ese reino será establecido con algo muy importante: la presencia visible del Señor. Todo ojo le verá, ¿no dice así la Escritura? ¿Sí? Con una presencia visible, corporal, o sea, literal. Y será manifiesta la gloria de Jesucristo. La piedra que golpea la imagen en los pies, en el capítulo 2, cuando lo vimos, que es una piedra no cortada con mano, dice la Escritura, representa la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y no la primera, como algunos teólogos aseguraban. En su primera venida, Cristo fue crucificado, pero en su segunda venida va a venir a reinar. Mis hermanos, de una manera breve, les voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos aquí en este capítulo. Daniel capítulo 7, tanto el 7 como el 2, hablan de los grandes acontecimientos relacionados con los tiempos de los gentiles. Porque vimos que el Señor vendrá cuando los tiempos de los gentiles se hayan cumplido. En Daniel 7 la enseñanza es comunicada a Daniel a través de la visión de 4 bestias salvajes. Esas 4 bestias representan 4 grandes imperios que hemos conocido, que el mundo ha conocido. Primero Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Esos se corresponden con las 4 divisiones de la estatua del sueño de Nabucodonosor. Eran 4 partes: era la parte baja, la parte media, el pecho y luego la cabeza. Los 4 reinos. El capítulo 7, sin embargo, contiene la revelación adicional del cuerno pequeño. En el 2 todavía no escuchábamos nada acerca de eso. Este cuerno pequeño que aparecerá en los últimos días de manera muy sutil. Dicho cuerno representa al personaje que vimos en Apocalipsis 13, 1 al 10, al cual se le llama la bestia que surge del mar. La bestia le da el poder al cuerno pequeño. Poseerá el poder de Satanás y será el cabecilla del imperio romano reactivado. La derrota total de dicho personaje y sus ejércitos se va a efectuar cuando Cristo, el Mesías de Dios, regrese con poder y con gloria. Nótese también que en la actualidad Roma es uno de los grandes poderes, tanto económicos
como eclesiásticos del mundo. Se está reagrupando, se ha reagrupado a partir de la destrucción del templo del año 70 y a partir del año 200, que concretamente fue derrotado Roma por el general Tito y sus soldados, ¿no? Bien, mis hermanos, terminamos el capítulo 7. Vamos a pasar al capítulo 8. ¿En cuántas partes dijimos que se dividía el libro de Daniel? En 3. La primera, histórica, el relato histórico, ¿verdad? Se puede decir a manera de prólogo. La segunda parte, capítulos 2 al 7, el plan de Dios para con los gentiles. Vamos a entrar a la tercera y última parte, que es del capítulo 8, versículo 1 al capítulo 12, versículo 13. O sea, del 8 al 12, que es la última parte de este libro, donde vamos a ver el plan profético de Dios tocante a la nación de Israel. ¿En qué idioma fueron escritos esos capítulos del 2 al 7? ¿Se acuerdan? ¿En hebreo? No. En arameo. ¿Por qué se escribieron en arameo? Porque era la lengua de los gentiles. Si Dios quería hablar a los gentiles, les habló en su lengua. Ahora, en la tercera parte, capítulos 8 al 12, si Dios le va a hablar a la nación de Israel, ¿en qué idioma le escribe? En hebreo, exactamente, ahora sí en hebreo. Va dirigido al pueblo de Israel. Al considerar la segunda parte del libro de Daniel, capítulos 2 al 7, se señaló que fue escrito en arameo, ¿verdad? Porque era la lengua de los gentiles. Entonces, esta tercera parte, esta profecía que viene en la tercera parte, se va a exponer en hebreo porque es primordialmente dirigido a la nación de Israel. El tema de esta sección tiene que ver con los propósitos de Dios para con el pueblo judío, ¿sí? Haciendo énfasis en lo que ha de acontecer a dicho pueblo cuando el anticristo haga su aparición en el escenario de la historia. Esta tercera sección comienza con la visión de una lucha entre un carnero y un macho cabrío, símbolo de la lucha entre el imperio medo-persa y el greco-macedónico. Eso lo vamos a ver en el capítulo 8. Seguidamente aparece un cuerno pequeño que persigue y martiriza al pueblo judío, ahí mismo en el 8, pero a partir de los versículos 9 al 14. Ante la perplejidad de Daniel, un mensajero celestial le interpreta esa visión, también de la parte final del capítulo 8. A esto sigue la revelación de lo que Dios hará con la nación de Israel en un periodo de 70 semanas. Bien, les voy a hablar brevemente de una palabra para que a lo mejor alguien la retenga en su mente, por si después en alguna ocasión leen algún libro que traiga esta palabra, sepan a qué corresponde. Hay libros que hablan, los libros de los teólogos más antiguos hablan de las 70 hebdómadas de Daniel. Esa palabra hebdómada es lo mismo que semana, ¿sí? Solamente para que si en algún día leen esa palabra, la ubiquen como lo mismo que una semana. Hebdómada es sinónimo de semana, un periodo de 7 días. Generalmente en nuestro calendario comienza el lunes y concluye el domingo, ¿sí? Bueno, conociendo que el fin de la cautividad estaba cerca, Daniel apela a las promesas de Dios estipuladas en sus pactos. El profeta confiesa los pecados de la nación de Israel, sabiendo que las bendiciones de Dios vendrían en base al arrepentimiento por parte del pueblo. Esto ya en el capítulo 9, ¿sí? En un acto de su gracia, Dios le revela a Daniel su propósito redentor para la nación de Israel en este capítulo 9. El profeta Daniel se entrega a la oración, deseando saber más tocante al plan de Dios. Lo veremos en el capítulo 10. Y recibe la promesa de que le será concedido saber más ahí en ese capítulo 10.
Dios muestra al profeta lo que sucederá al pueblo en el futuro cercano y en el futuro lejano, en el capítulo 11. Y finalmente en el capítulo 12 Daniel recibe la revelación de la tribulación escatológica. ¿Qué significa esto? Acuérdense, escatología es los tiempos finales, ¿sí? Entonces Daniel recibe la revelación acerca de la tribulación, que es para los tiempos finales, por la que la nación de Israel pasará cuando sea perseguida por el anticristo. Esa tribulación, sin embargo, terminará en la liberación del remanente fiel que disfrutará de las bendiciones del reino con el Señor Jesucristo. Eso es lo que vamos a tratar en estos capítulos. Vamos a iniciar entonces con el capítulo 8, donde nos habla acerca de la visión del carnero y del macho cabrío. La visión del capítulo 7 ocurrió en el año primero de Belsasar, que fue en el año 553 a.C. La visión del capítulo 8 que vamos a ver ocurrió 2 años después. Esto es en el 551. Acuérdense, 553, dice 2 años después. Nosotros no vamos en la cuenta ascendente, sino descendente, porque nos estamos acercando a la venida del Mesías. Entonces fue en el año 551. Vamos a leer los versículos 1 y 2 del capítulo 8. En el año tercero del reinado de Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai. Fíjense la descripción tan exacta que hace el profeta del lugar en el donde él estaba y cuándo históricamente fue. Fue en el año tercero del reino de Belsasar. ¿Sí? Dice, después de aquella que me había aparecido antes. El profeta Daniel nos proporciona el marco histórico en que ocurrió la visión. Primero nos dice que fue en el año tercero de Belsasar, que estamos hablando que fue en el 551 a.C. ¿En dónde fue? Él estaba en Susa. Susa era la capital del reino en la provincia de Elam, y dice que estaba junto al río Ulai. Si nosotros llevamos nuestra mente, sí podemos tener una imagen de esto, ¿verdad? Esa palabra Susa, ¿a alguien le suena? ¿Alguien la leyó en algún otro lado? ¿O les hago un poquito de memoria? Esther. ¿Con quién se casó Esther? ¿El rey Asuero? Con Asuero. ¿En dónde reinaba Asuero? En Susa. ¿Sí? Y Susa era la capital de la provincia de Elam. Bueno, entonces ya nos referimos un poquito a ese lugar, a Susa. Se ha sugerido mucho, mis hermanos, la posibilidad de que Daniel no estuviese físicamente presente en Susa, que literalmente nos dice la escritura que sí. Algunos creen que fue llevado en espíritu, es decir, en la visión. Nosotros debemos tomar en cuenta la primera interpretación de la escritura, porque está siendo enfático, que estaba ahí en ese lugar. ¿Sí? También debe notarse que Daniel hace referencia a la provincia de Elam. La región llamada Elam en la Biblia está situada al sur de la meseta de Irán, en un lugar que se llama los Montes Sagros, cerca del valle del río Tigris. En tiempos del rey Hammurabi, Elam fue hecha una provincia del antiguo imperio babilónico. Pero hacia el año 1200 a.C., Elam obtuvo su independencia, convirtiéndose en un poder internacional. Aquí les voy a mencionar algo. El Nabucodonosor, rey de Babilonia, que hemos estado viendo a través de este libro, ¿sí?
Acuérdense que muchos descendientes eran llamados por el mismo nombre. Ptolomeo I, y luego al paso de los años llegaba alguien y ya era Ptolomeo II, ¿sí? Bueno, este Nabucodonosor que nosotros hemos visto y hemos estudiado acerca de su carácter soberbio que tenía, era Nabucodonosor II. Nabucodonosor I vivió por allá en el año 1130 antes de Cristo, aproximadamente 600 años antes de Nabucodonosor II, ¿sí? Solamente para hacerles saber que en tiempos de Nabucodonosor I era cuando Elam era provincia de Susa, que era la capital, ¿sí? Susa permaneció como ciudad importante donde los reyes medo-persas residían por 3 meses al año. Ese hombre Asuero era un rey medo-persa, ¿sí? Babilonia, la gran ciudad de Nabucodonosor, dejó de ser la capital de los medo-persas de los babilonios cuando los medo-persas tomaron el poder. ¿Se acuerdan que derrotaron al imperio babilonio? Seguimos con el capítulo 8 y vamos a leer los versículos 3 y 4. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Estos primeros versículos del capítulo 8 nos van a llevar a recordar un poco lo que ya habíamos visto en capítulos anteriores, ¿sí? Pero ahora de una manera más simbólica. Esta visión se diferencia de la del capítulo 7, entre otras cosas, en que no era una visión en sueño, no le dio una visión estando dormido. En el capítulo 8, evidentemente, Daniel está despierto cuando Dios le muestra la visión. El profeta contempla un carnero de pie junto al río. El carnero tenía 2 cuernos, pues algo normal en un animal, en un carnero, ¿no? Hasta ahí decimos, pues bueno, algo normal. Pero lo sorprendente es que uno de los cuernos creció y se hizo más alto que el otro. La interpretación de esa parte de la visión es provista en el versículo 20, lo vamos a ver enseguida, ahorita vamos apenas en el 3 y 4, pero el versículo 20 de ese mismo capítulo 8 dice: en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. ¿Por qué un cuerno era más grande que el otro? En el imperio medo-persa, ¿quién fue más grande, los medos o los persas? Los persas, ¿sí? Darío era el rey absoluto. Darío fue rey de Media, ¿sí? Pero ¿quién era el rey absoluto de todo? El persa, llamado Ciro, ¿sí? Entonces esos cuernos a eso equivalen. No lo estamos malinterpretando. El versículo 20 nos está diciendo que los 2 cuernos que vio, dice, estos son los reyes de Media y de Persia. La historia nos confirma que los medos llegaron a ser un poderío de mayor importancia. Nos confirma que los medos y los persas, los reyes persas llegaron a tener un poderío más grande que los medos, ¿sí? Tal fue así que en el año 612 los medos formaron una alianza con los babilonios y capturaron la ciudad de Nínive. Antes de haberse unido a los persas, los medos se habían unido a los babilonios. Así eran los arreglos en aquel entonces. Por eso se daban en casamiento las hijas de unos reyes con otros sin conocerse. Era para fortalecer el reinado, para fortalecer los territorios. Pero con el ascenso de Ciro el Grande, los persas crecieron en influencia. Allá por el año 550,
tomaron el control de Media también. Y fue así que se cumplió la profecía del cuerno que creció más que el otro. La unión de medos y persas en un solo imperio creó un ejército tan poderoso que conquistó todos los territorios que quiso: Babilonia, Siria, Asia Menor, Armenia, Egipto, Etiopía, o sea, todo lo que quisieron. Ningún ejército existente en aquellos tiempos tenía la fuerza o la capacidad que tenían los medo-persas. Nadie pudo detener el empuje de ellos. De modo que el carnero hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Vamos a leer ahora los versículos 5 al 7. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío. Hablábamos de un carnero, ahora hablamos de un macho cabrío. He aquí un macho cabrío venía del lado poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Bueno, ya vimos, el macho cabrío representa a los medos y los persas. ¿Quiénes derrotaron a los medos y los persas? ¿Qué tercer gran imperio vino y derrotó a los medo-persas? Grecia. ¿Comandados por quién? ¿Se acuerdan de ese gran general que murió muy joven a los 33 años de edad? Mi tocayo, Alejandro Magno. Él fue el que derrotó a los medo-persas. Y si aquí el macho cabrío que tiene sus 2 cuernos, el carnero que tiene sus 2 cuernos es derrotado por el macho cabrío que tiene una velocidad y una fuerza increíble, ¿a quién creen que va a representar el macho cabrío? A ese hombre del que estamos hablando. El macho cabrío, según el versículo 21, simboliza el imperio griego. El cuerno notable sin duda se refiere a Alejandro Magno, quien con una velocidad meteórica conquistó el mundo conocido en aquellos tiempos. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de las bestias? ¿A qué se semejaba ese imperio? A un leopardo. Dijimos que por la velocidad. Un leopardo que tenía 4 alas. La fuerza y la velocidad. ¿Por qué? Porque en 10 años Alejandro el Magno conquistó todos los imperios que quiso. Lo que nadie. En el año 334 a.C., Alejandro Magno cruzó el estrecho de los Dardanelos y en su primera batalla en el oriente derrotó al ejército de los sátrapas en las márgenes del río Gránico. Esto en los gobiernos que tenía Babilonia. Acuérdense que había nombrado sátrapas que gobernasen. Y uno de esos 3 grandes sátrapas era Daniel. ¿Sí? 2 años más tarde, en el 331, el gran general macedonio Alejandro Magno derrotaba de manera aplastante al grueso de las fuerzas medo-persas en la batalla llamada Gaugamela, la famosa batalla de Gaugamela. La expresión que nos dice el versículo, sin tocar la faz de la tierra, se refiere a la velocidad con que Alejandro el Magno ejecutaba sus batallas, sus campañas. Capítulo 7, versículo 6 nos habla del leopardo con 4 alas. El poderío y la fuerza de este general son descritos en la manera en que se enfrenta al carnero. Primero dice que lo hiere y luego quebranta los 2 cuernos. Lo derriba en la tierra y una vez que está en la tierra lo pisotea. Versículo 8, Daniel, capítulo 8, versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado,
y en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Otra vez haciendo énfasis en lo mismo. Si estuviéramos leyendo por leer el libro de Daniel, no podríamos entenderlo como lo estamos entendiendo. El macho cabrío se engrandeció en gran manera, hacía lo que quería, pero estando en su mayor fuerza. Este versículo nos está queriendo decir, cuando dice estando en su mayor fuerza, estando en plenitud de facultades. Alejandro el Magno muere cuando tiene 33 años, ¿sí? Por eso dice, estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables. ¿Alguien se acuerda cuando yo les dije, una vez que muere Alejandro el Magno, en cuántas partes se divide? ¿En cuántas partes se dividen los griegos, el reino de Grecia? ¿En cuántas partes? ¿Se acuerdan? 4. Fueron 4. ¿Y quiénes forman esos 4? ¿Quiénes dijimos que se repartieron aquel reinado de Alejandro el Magno? 4 de su ejército. 4, Eran sus 4 grandes generales, ¿verdad? Se fijan como estamos viendo lo mismo, pero de otra manera simbólica. Este versículo está profetizando la inesperada muerte de Alejandro el Magno en Babilonia, año 323 a.C., cuando se encontraba en el cenit de su carrera político-militar. Su vida fue truncada de manera misteriosa. ¿Se acuerdan cómo dijimos que muy probablemente murió Alejandro el Magno? De la noche a la mañana empezó a sufrir dolores, intensa fiebre, mucho dolor, y se cree que murió de tifoidea, porque un día antes habían estado en una fiesta en donde habían tenido una tremenda comilona y había habido mucho cerdo, mucho cochi, y se cree que adquirió la bacteria. Era cosa muy común la tifoidea en aquellos años. Se cree que de ahí murió intempestivamente, estando en lo mero alto de su carrera, ¿verdad? Entonces, a raíz de su muerte, el imperio conquistado por Alejandro el Magno fue dividido entre sus 4 grandes generales: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Esos 4 se repartieron las regiones del reino. Debe notarse que esta maravillosa profecía del ascenso y la caída de Alejandro el Magno, Daniel la reveló 200 años antes de que sucediera. 200 años antes. ¿Qué nos dice esto, mis hermanos? Que esta profecía fue dada a conocer al pueblo de Dios 200 años antes de que sucediera. ¿Se acuerdan que hemos hecho énfasis en decir que el Señor nunca nos va a enviar nada sin antes habernos avisado? Y no una vez, muchas veces. ¿Cuántas veces le habló al pueblo y le dijo? ¿Qué hacía el pueblo? Otra vez desobedecía, y se volvía a Dios y Dios lo aceptaba, y otra vez desobedecía. También hablamos acerca del tiempo que Dios le dio a Nabucodonosor para que se arrepintiera de cómo estaba viviendo. ¿Cuánto fue ese tiempo? 1 año, 12 meses. No entendió, entonces lo volvió como una bestia. Versículos 9 al 12, mismo capítulo 8, versículos 9 al 12, Daniel capítulo 8, versículos 9 al 12. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Nosotros al leer esto, mis hermanos, y sobre todo al leer un cuerno pequeño,
nos transportamos inmediatamente ¿a dónde? Al anticristo, ¿cierto? Bien, pues déjenme decirles, por eso es complicada la profecía y por eso es muy complicada la simbología. Déjenme decirles que no nos está hablando del anticristo escatológico, del anticristo del que hemos estado hablando todo este tiempo. Nos está hablando de otro anticristo que hubo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué existió este anticristo en el Antiguo Testamento? Porque Dios le estaba avisando al pueblo lo que iba a suceder en el tiempo futuro, que así como apareció ese anticristo, nada más como una semejanza de lo que iba a venir, porque aquel anticristo no hizo lo que el anticristo de los tiempos finales va a hacer. Vamos a desglosar un poquito de esto. Daniel nota en su visión que uno de ellos, o sea, uno de los 4 cuernos que habían surgido de ese gran cuerno del macho cabrío, de ahí salió un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño es identificado con un personaje llamado Antíoco Epífanes IV. Fue un rey, pero fue un rey increíblemente malo, increíblemente malvado. Ahorita vamos a ver algunas pequeñas cosas que hizo. Este Antíoco Epífanes IV reinó en Siria entre los años 175 y 163. Este Antíoco Epífanes IV se caracterizó por su odio y persecución contra los judíos. ¿Qué va a ser el anticristo moderno? Odio y persecución ¿contra quién? Contra el pueblo de Dios, ¿sí? Bueno, en el año 168 Antíoco organizó una invasión contra Egipto que le resultó en un rotundo fracaso. Enfurecido sobremanera a causa de ese fracaso, se desahogó embistiendo contra Jerusalén. Las murallas de la ciudad fueron destruidas y el templo de Jerusalén fue profanado por este rey inicuo. Una imagen de Antíoco Epífanes IV fue colocada en el lugar santísimo. ¿Se pueden imaginar eso? Y fue ofrecido un cerdo como sacrificio en el altar. Eso hizo este malvado Antíoco Epífanes IV. Por eso es una similitud del anticristo moderno. Profana el templo de Dios. Y no tan solo, o sea, lo profana de muchas maneras, porque déjenme decirle que este rey malvado hizo lo que nosotros podemos conocer ahora en este tiempo como una bacanal, como una orgía, en aquel lugar santísimo. Fíjense la manera en la que lo profanó. ¿Qué se ofrecía en el altar del Dios Santísimo? ¿Qué se ofrecían de sacrificio? Eran animales perfectos, ¿sí? ¿Verdad? ¿Y qué ofreció este hombre? Un cerdo. Era una burla, una mofa. Llegó a sentirse superior al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto nada más es para que nos demos una idea solamente de lo que va a ser el anticristo escatológico. A Dios no se le pasa nada, mis hermanos. Dios no olvidó nada. La persecución de los judíos llevada a cabo por este malvado Antíoco Epífanes es descrita en los en los versículos 10 y 11, donde habla acerca del ejército del cielo. La expresión contra el príncipe de los ejércitos puede significar sin duda alguna que Antíoco se ensañó contra el mismo Dios. Blasfemó de tal manera que hizo, imagínense ustedes, en un lugar santísimo, en el altar del Señor, donde habitaba la presencia de Dios, hacer una bacanal, hacer una orgía, violar mujeres, niños. Se enchina la piel. Aún más, ordenó que cesasen las ofrendas que continuamente eran ofrecidas en el templo y destruyó el altar de los sacrificios. Antíoco Epífanes llegó a ordenar la ejecución de miles de judíos. Tenía un odio terrible contra ellos. Las cosas que eran preciosas para el pueblo de Dios fueron pisoteadas por aquel rey inicuo. De ahí que aunque el cuerno pequeño de Daniel 7:8 no es el mismo personaje que estamos viendo aquí en 8:9,
sí podemos decir que ese cuerno pequeño del capítulo 8 está presagiando, está siendo como un precursor del anticristo moderno. Aquel rey blasfemo hizo locamente actuó contra Dios. Y aquel rey blasfemo hizo localmente, allá en aquel lugar, lo que el anticristo va a hacer mundialmente, no localmente, mundialmente. Mis hermanos, el tiempo se nos fue, nos vamos a quedar allí. La semana que entra vamos a leer los versículos 13 y 14 y de ahí vamos a continuar. Solamente les voy a leer estos dos versículos. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? ¿Cuánto tiempo va a durar? Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Aquí ya entramos a otra fecha. 2300 tardes y mañanas no son otra cosa más que 2300 días, ¿correcto? Vamos a ver la semana que entra a qué corresponde esto. Terminamos hoy, mis hermanos. Dios les bendiga. No sé si alguien tenga alguna pregunta o nos quiere decir algo. Y no, bien, terminamos. Padre Santísimo, gracias por este tiempo. Gracias, Señor bendito, por hablarnos, Señor. Gracias, Señor, por darnos a conocer su palabra de Dios. La bendición que hoy tenemos, Señor, es indescriptible, porque usted se ha dignado mirar a este pueblo, Señor, pequeño pero esforzado y valiente, Señor, que le quiere conocer, le quiere adorar y le quiere honrar como usted se merece. Gracias, Santísimo Dios. Continúe, por favor, con nosotros este día, Señor. Queremos alabarle y darle las gracias por medio de los cantos y posteriormente escuchar la palabra que tiene para nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.